Eso. Porque estamos con nosotros. El doctor ahí. Sí, no, vamos a ir directamente en la cámara. Es que tocaba en Pues también necesitan yo. Sí, no. Eso sí yo quería. Oye, yo no puedo virtual. O sea, los otros días son virtuales, ¿no? De la casa. No lo mismo. Buenas noches a todos. Manco es la última del grupo. La última del grupo. Manco es la última del grupo. Ha venido Manco, una niña. Los que están conectados, ¿me escuchan bien? Sí, profe, pero con mucho eco por el salón. Mucho eco. Sí, profesor, lo escucho perfecto. Con eco. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, perfecto, profe. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. La clase se llama Contratos Atípicos y Derechos de Autor. Yo sé que ahí en la aula te aparece como derechos de autor, pero de una vez aclaro, vamos a hacer más énfasis en los contratos atípicos. Ya voy a explicar por qué. Ustedes sabrán que tienen un examen de estado. No recuerdo si es séptimo, octavo, o sea, cuando estemos casi al final de la carrera. Y en ese examen no les va a salir nada de derechos de autor, pero sí les va a salir muchas cosas de contratos atípicos. Siempre el enfoque que le he dado a esta cátedra es de contratos atípicos. Y ahora cuando lo mencione y explique someramente de qué se trata, van a ver que son más comunes de lo que ustedes de pronto piensan. Entonces, por eso le vamos a dar más énfasis a los contratos atípicos. ¿Okay? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando Larios Martínez, soy abogado de la Universidad de la Costa, con una especialización en Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda y un magíster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Soy el director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico que queda en la sede 3, en la carrera 13 con 36, por el Petróleo. Ahí estoy todos los días en las tardes de 1 a 5. Si tienen de pronto alguna duda o necesitan algo, me encuentran de lunes a viernes en ese horario de 1 a 5 en el consultorio jurídico. Vamos a tomar 3 notas, como ya anteriormente tuvimos la oportunidad, ¿cierto? Esta creo que es la segunda vez que les doy clases. Vamos a hacer algunas actividades en grupos. Debido a esta dinámica de la alternancia, preferiría que se organizaran de acuerdo al día que les toque venir. ¿Ok? Yo sé que de pronto ya tienen su grupo con el cual se sienten cómodos y han trabajado anteriormente, pero es probable que quizás no coincidan en el día que vayan a venir. Entonces, para que lo tengan presente. Algunos días vamos a hacer actividades acá en la clase. Los que estén desde casa, las hacen desde la casa al aula virtual. Voy a pasar lista ahorita, vamos a mirar cuántos hay. Quienes no puedan venir el día miércoles, sino el día lunes, pues me informan. Y en la lista, pues yo le agendo que vamos a asistir presencialmente el día lunes. O si está agendado para el lunes, si no puede el lunes, sino el miércoles, pues le agendo para que asista los miércoles. Lo que le interesa a la institución es que no superemos el aforo permitido acá en el salón. Recordarles mantener las medidas de bioseguridad, ya todos las sabemos, pero no está de más recordarlas de mantener el tapabocas, de mantener el distanciamiento,
no consumir alimentos aquí dentro de la sede, de la universidad, el constante lavado de manos. El baño está buenas noches. Está aquí subiendo el baño, abajo también hay baño, por donde está la cafetería. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguno es primera vez que está recibiendo clase conmigo? ¿Sí? Yo estaba en la mañana. Estaba en horario de la mañana. Pero en la mañana yo no voy a hacer trabajo. ¿Quién más? ¿Solo tú? Ok. Listo, bueno. Vamos a hablar en este módulo sobre los contratos atípicos. ¿Okay? Vamos a pasar la lista al final de la clase. Yo sé que si no conocen las instalaciones, pues normalmente les va a costar un poquito llegar hasta el salón. Ya después va a ser fácil llegar acá. ¿Okay? Bueno, cuando yo les hablo a ustedes de contratos, de un contrato, viene a la cabeza. Lo que están en casa, cuando vayan a participar, me levantan la mano y les doy el uso de la palabra, ¿ok? Jim Rodney, Lady Canderí, Sí, señor. Kevin, Edwin Canamil, Jairo, Eder, Yadir, Julie. Acuérdense que toca tener la cámara encendida. Sí, Sí, señor. doctor, ya estoy arreglando aquí el problema, ya. Un segundo. Yo socialicé en el grupo de WhatsApp las circulares sobre las reglas de la alternancia. Espero que las hayan leído. Yo sé que ustedes son unos ávidos lectores, que si de pronto hay algunos de ustedes que no les gusta mucho la lectura, ya de pronto le he ido poniendo el gusto a la lectura. Bueno, si yo les hablo de ¿Qué clase, hombre? ¿cómo son los que están en casa? Si yo les digo que se por contrato. Un acuerdo. ¿Cómo es tu nombre? Ámbar. 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 Un acuerdo de voluntades Ajá. para hacer o no hacer algo. Okay. ¿Cómo es tu nombre? Yair Solano. Yair Solano. Yair. Sí, es un acuerdo voluntario entre dos partes donde obliga y el otro nos obliga a hacer o no hacer. El David, el micrófono, por favor, porque no puedo estar aquí utilizando el teclado para sacarme. Vamos a usar el código y el código de comercio. Si quieren pueden tenerlo en el dispositivo, en el celular. Si lo van a tener en el celular, en la página del Senado, es mejor que la de la alcaldía, porque la del Senado está actualizada. A ver, ¿quién más me podría decir qué entiende por un contrato? Lo que conocemos contratos de acuerdo ¿Cómo que tu voluntades. nombre? ¿Cómo que tu nombre? Jason Alonso Pineda. Y nosotros, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas donde uno se compromete con otros. Ellos deben, esto tiene unas, por ejemplo, que ellos tengan la capacidad para, con el compromiso que ellos tienen. ¿Y Lorena? Sí, señor, es un acuerdo de voluntades donde los implicados deben de contar con una capacidad jurídica para obligarse. Puede ser de manera oral o de manera escrita. Zulma, Patricia. Un contrato, entonces, son los acuerdos de voluntades que sirven para crear, modificar, transmitir obligaciones. Sí, usuarios. Okay. Bueno, como ustedes lo han dicho,
Pero miremos que en la norma, alguien que pueda tener acceso al Código Civil y me ayude con el artículo 1495 del Código Civil. Dime, Mateo. 1495. Definición de contrato. Sí. Definición de contrato, artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Otra vez, por favor. Definición de contrato, artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Entonces, si miramos el Código Civil, nos da tres aspectos claves de lo que el legislador considera que es un contrato. Y que en ese acuerdo, entonces, las partes pueden decir, obligarse a dar, hacer o no hacer algo. Lo enmarca dentro de esas tres situaciones, tres características. Y el Código de Comercio, en el artículo... Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, gracias, ¿cómo vas? Bien, ¿qué más? ¿Tú estás bien acá? Sí. Los estudiantes te escuchan, pues. Sí. Y tú los escuchas a ellos. Ok, listo. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El artículo 864 del Código de Comercio nos da una definición también de que es un contrato, pero ahora vamos a mirar que el Código de Comercio contempla otras situaciones que el Código Civil inicialmente no plantea. ¿Quién me puede ayudar con el artículo 800 Yo, profe. del Código de Comercio? Yo, profesor. Buenas noches, Jim Martínez. Te escuchamos, por Martín. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica, patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se extenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella entre los términos fijados por los artículos 850 y 851. Otra vez, pero sin leer la parte del proponente. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Ok, gracias. Bueno, entonces si ustedes miran aquí en el Código de Comercio se contemplan otras situaciones adicionales a las que inicialmente había establecido el Código Civil. Y como ustedes ya vieron en derecho comercial y seguramente vieron en sociedades, en el derecho mercantil o derecho comercial van surgiendo muchas situaciones que a veces no están previstas en la norma y por eso la definición que nos da sobre el contrato en el Código de Comercio va a ser mucho más amplia a la que inicialmente nos da el Código Civil. Ambas definiciones están acorde con lo que es contrato. ¿Cómo vamos a diferenciar si estamos frente a un contrato que sería netamente el derecho mercantil o comercial a un contrato civil? ¿Cuál sería esa situación para nosotros determinar si es de una jurisdicción o de otra? Mayormente es porque es patrimonial en el caso del contrato comercial, profe. No. El objeto del contrato. No. La calidad de los sujetos. Si uno de los sujetos Es comercial. comerciante, se va a regular por el derecho comercial. Solo uno, siquiera uno. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura, si tú vas a la tienda del barrio y compras la leche, los huevos, el desayuno,
¿Ese acto sería un acto regulado por el derecho comercial o por el derecho civil? ¿Por qué comercial? Porque, pues, por tener un negocio ya lo acredita como comerciante. Porque se presume que el tendero es comerciante, ¿cierto? Entonces, solo por esa situación ya estaría regulado por el derecho comercial, por el derecho mercantil. Dime, Mateo. No, profe, he alzado la mano para la definición de contrato, pero ya, gracias. Bueno, escuchemos tu definición. Listo, profe, pues la definición mía propia es un acuerdo entre dos o más partes con la finalidad de cumplir una obligación acordada entre las mismas. Ok. Ya, Esa es mi definición. Ya. Gracias, profe. No, profe, mi pregunta era respecto a lo que usted le dijo a la compañera Almésiga, de ahí el tema de ser comerciante simplemente es para el que está vendiendo o para el que está comprando. Porque cuando se dice que se es comerciante es porque, o sea, la definición de comerciante es cuando se hace de forma frecuente y no solo es una compra única. Entonces, no sé si ir a la tienda a comprar algo simplemente me regula el código de comercio. Es que el Código de Comercio va a regular el negocio jurídico por la calidad de uno de los sujetos, siquiera la calidad de uno. Y dos, el artículo 10 dice digamos, quiénes se consideran comerciantes, y el 13 presume o se presume comerciante cuando cumple con 3 requisitos. Y está registrado o estar inscrito en el registro mercantil, tener un establecimiento abierto al público y hacer publicidad. Eso es lo que da la calidad de comerciante según el Código de Comercio. No porque haga uno o varios actos de comercio. Entonces, si uno, en el ejemplo, uno de las dos personas tiene la calidad de comerciante, ya se va a regular ese acto por el Código de Comercio. Si ninguno de los dos tiene la calidad de comerciante, pues se va a regular por el Código Civil. Por ejemplo, si Jason va y compra en el supermercado un producto que le dice pague uno y lleve dos, viene y le vende a Yair el otro, que no es para, que no lo va a usar, ahí ninguno de los dos tiene la calidad comerciante, sería un contrato que se va a regir por el derecho civil, porque ninguno de los dos tendría la calidad de comerciante. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, además de esas características que vemos, o de esas dos definiciones que nos dan tanto el Código Civil como el Código de Comercio, el contrato puede surgir de la voluntad de una de las partes, como nos dice al final de la definición del Código de Comercio. Con la presentación de la propuesta o de la oferta y no rechazarla, se va a generar el contrato. De pronto ustedes pensarán, bueno, pero ¿cómo así? Resulta que el 850 o el 845 del Código de Comercio nos habla sobre la oferta o propuesta mercantil. Y entonces dice que una persona proyecta o hace una oferta de negocio jurídico a la otra y va a especificarle en qué consiste ese posible negocio jurídico. Quien recibe esa propuesta tiene dos acciones: o lo acepta o lo rechaza. Pero pueda que no lo rechace, pero haga, digamos, como que le dé a entender con las acciones al proponente que no la está rechazando. Entonces ahí se habla de una aceptación tácita. Y al realizarse la aceptación tácita es un contrato y como tal se hace exigible.
La oferta o propuesta puede ser de forma verbal. Si se escucha de forma verbal, ¿cómo debe rechazarse? Verbalmente. Si se recibe por escrito, ¿cómo se debe rechazar? Por escrito, ¿verdad? No sé si a veces les ha pasado que lo llamen del operador celular y le digan que le estamos ofreciendo un plan diferente con mayor número de minutos o con mayor número de gigas del que tiene actualmente, y eso le va a costar X monto superior al que está pagando. Entonces le dicen que o toma o lo deja en ese momento en la llamada. Dice sí, lo acepta o lo rechaza inmediatamente. Ahí no le van a dar la oportunidad de que no voy a consultarlo con la almohada. Entonces la persona diga, no, yo voy a consultarla con mi esposa, o si la señora voy a consultarla con mi esposo. O lo acepta o lo rechaza. Entonces, si no se rechaza por escrito cuando se recibe y se da a entender que no lo está rechazando, se entiende una aceptación tácita. O sea que ahí el guardar silencio se entendería que es una aceptación. Si es por escrito. Eso lo veremos más adelante. Lo veremos más adelante en la norma. Entonces, les decía que en estos contratos que vamos a ver durante esta cátedra, vamos a hacer énfasis en los contratos atípicos. ¿Quién tuvo acceso a mirar el contenido? ¿Quién lo revisó? ¿O no? Ninguno lo revisó. Sí, profe, yo lo vi incluso al grupo. Vamos a tener un primer parcial que va a ser escrito. Ese parcial va a ser un día de los que tengamos clase solamente virtual. ¿Ok? Quien tenga acceso, por favor, al aula virtual y pueda mirar donde dice enlace y metodología, me confirme la fecha de qué día de septiembre. Yo vi que era el 10, no estoy mal. No, debe ser como el 3. La sesión 10 es. En la sesión 10. No, pero hay un documento que se llama enlace y metodología. En el aula de la clase. Todo está matriculado, supongo, en la clase. Profesor, estoy aquí en la plataforma. El documento indica que el primer parcial es el 3 de septiembre. El viernes de la próxima semana. Ok, ese parcial, gracias, ese parcial va a ser escrito. La dinámica va a ser que subiré el documento en el aula virtual y tendremos todas las clases para desarrollarlo. El examen va a ser individual. Pueda que aparezca dentro de la pregunta como el planteamiento de un caso. ¿Sí? Y entonces ustedes respondan cómo abordarían ese tema. Desde el punto de vista de la clase, ¿no? Desde el punto de vista de los contratos. Edwin Cortés. Después haremos el examen el día 16 de septiembre. El examen final. El examen final va a ser oral. ¿Sí? ¿Qué dice?
Edwin Cortés, el micrófono. Entonces, el examen oral, yo sé que seguramente todos nos vamos a alcanzar a presentarlo ese día, pues iniciamos lo que más puedan presentarlo ese día y lo que no alcance, entonces continuaríamos al día siguiente, 17. Y la otra nota sería la presentación de un contrato. Los contratos van a ser ahí están en el documento, pero lo voy a escribir de todas maneras. Los que están en casa no alcanzan a ver bien ese color. El rojo no se ve. Profesor, tengo una pregunta. Dime. No está establecida todavía la fecha para la segunda nota para la entrega del contrato. En el documento no está. Ya lo voy a decir. Ah, ok, gracias. ¿Quién tiene un calendario de esos de bolsillo que me hagan por ejemplo? Tengo uno en cuaderno. Aparece en los pequeños. Pero es de bolsillo, pero. Sí se aparece. Pero sí. Es de bolsillo. No hay bolsillo. Es de bolsillo de las mujeres. Bueno. Son 12 contratos, 12 tipos de contratos que vamos a trabajar. El contrato de cesión de derechos. Cuando hablo de contrato de cesión de derechos, ¿qué derechos se pueden ceder? ¿Cuáles creen que se pueden ceder? ¿De sucesión, profe? Los inmuebles La cesión de derechos Comerciales. comerciales. Pero, perdón, que están en casa, me vayan dando la mano, ¿vale? Para que vayamos hablando en orden. Los derechos litigiosos, por ejemplo. ¿Cuál más? ¿Se puede repetir? Es que no se escucha porque todo el mundo habla. ¿Qué clases de derechos se pueden ceder? Aparte de los litigiosos. Los herenciales, levantamos la mano, por favor, ¿vale? Los herenciales. Los herenciales, exactamente. Los de crédito. También los derechos de crédito. Los de posesión. Jonathan. Tiene el micrófono cerrado. Gracias, doctor. Buenas noches. Los de cuando uno tiene una posesión de un bien inmueble. Ajá, sí, también. Entonces, sobre esos asuntos pueden hacer, a los que vayan a trabajar en la cesión de derechos, pueden hacer su contrato de cesión de derechos. Derecho de obra
perdón, contratos de obra y contratos de construcción. Estoy separándolos. Yo sé que de pronto algunos los podrán encontrar cuando empiecen a emplear obra civil. Los estoy separando y yo voy a decir por qué. Porque la construcción, ¿cuándo hablaríamos de un contrato de construcción? Cuando es una edificación. Por ejemplo, si se va a remodelar una cocina, si se va a remodelar un baño, si se va a construir una casa, si se va a construir un puente. Ahí estamos hablando de un contrato de construcción, que en algunos casos ustedes pueden encontrarlo como obra civil. Y ¿cuándo hablaríamos de un contrato de obra? Cuando, por ejemplo, una persona desarrolla un software, por ejemplo. Cuando la persona realiza una pintura, una escultura, ¿sí? En eso hablaríamos de contrato de obra. Lo digo para que los que vayan a trabajar en contrato de obra no me hagan una obra civil, que sería construcción. Dime. Creo que en el caso de los desarrolladores, todo el tema de tecnología, ellos ahora están trabajando por obra. ¿Por obra? Contrato de obra, sí. Por ejemplo, desarrollamos una aplicación. Eso sería un contrato de obra. Dime, Alejandro. Profe, teniendo en cuenta lo que usted está manifestando y he escuchado el tema en materia laboral del contrato de obra y labor, ¿son similares o distintos, profe? El contrato de obra o labor es un tipo de contrato que se utiliza o que hace parte del derecho laboral. Pero aquí en este tipo de contratos no hablaríamos de que sean contratos laborales porque aquí habría una autonomía, una independencia del contratista. Entonces, si hablamos de obra, sería para que esa persona que va a realizar la escultura o que va a desarrollar una aplicación o que va a desarrollar un software o qué sé yo, cualquiera de esas funciones que se le apliquen, lo hace de acuerdo a su conocimiento y no va a estar necesariamente como un empleado que tenga que cumplir un horario, que tiene que estar bajo la subordinación del que lo contrató y ese tipo de cosas. Ok, profe, gracias. Habría acá una independencia y este tipo de contrato, dentro de este tipo de contrato, una de las cláusulas que pueden ustedes colocar es que se excluye la relación laboral. Porque es que el contratante al hacer este contrato va a hacerle el quita a la ley laboral y eso no está mal. Porque si una persona que va a contratar para que haga otra actividad desde su casa, de forma remota, donde no tiene que estar recibiendo las instrucciones, simplemente, mira, necesito tal cosa, como por ejemplo el arquitecto. Le dicen al arquitecto, necesito que me diseñe unos planos para este tipo de construcción. Entonces, el arquitecto lo desarrollará de forma independiente y cuando ya tenga los planos, vendrá, se los mostrará el contratista, al contratante, perdón, y el contratante le diga, mira, ¿no te parece que mejor modifiquemos esto, tal otro tipo de cosas? Pero ahí hay una autonomía por parte de esa persona. Dime, Carolina. Buenas noches, profesor y compañeros y compañeras. Mi pregunta es también en cuanto ¿el contrato de obra es el mismo de labor? No, porque el contrato de obra labor es solo, como su nombre lo indica, del derecho laboral. Entonces, ¿qué significa ese contrato en el derecho laboral? Que la persona la contrataron para que hiciera una actividad muy puntual. Se realizó esa actividad y hasta ahí llegó ese contrato. ¿Sí? Por eso, como realizar una escultura. Una labor No muy puntual. No necesariamente porque cuando se contrata, digamos, por ejemplo, para la implementación de la logística, por decir algo, de una feria o de una exposición. Entonces se puede contratar a las personas bajo esa figura de contrato de obra labor el día que se realizó la exposición o la feria
hasta ahí se acabó el objeto y chao pescado. ¿Cuál es la diferencia aquí desde el punto de vista del derecho laboral? Que para ese trabajador no hay lugar a pagar indemnización por despido sin justa causa. Porque sabía desde el principio que era para tal cosa, se cumplió y hasta ahí llegó el contrato. Entonces, dentro del derecho laboral, a diferencia de estos contratos, el trabajador va a tener derecho a percibir un salario, a percibir unas primas de servicio, que ya ustedes ya vieron laboral, ¿no? Pero bueno, me adelanto un poquito a eso. Una prima de servicio que es un salario por mes, un salario mensual por año, se fracciona la mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Un salario por año que se llama las cesantías, los intereses sobre esas cesantías y unas vacaciones que son 15 días por año trabajado. O fracción de, si la persona trabajó menos del año, pues se le paga la fracción. Entonces, esos, digamos, son derechos que tiene el trabajador y que el empleador tiene que pagarse. Eso según la ley laboral. Pero en estos contratos que se regirán por el derecho civil, todo esto, no hay lugar a pagar nada de esas, digamos, de ese tipo de prestaciones que establece la ley laboral. Porque imagínense a que el contratante tenga que afiliar a la persona a la seguridad social por los días que le va a hacer la obra, pagarle, darle vacaciones, cesantías, primas, proporcionar. Esos son camellos. La persona del contratante le va a decir, yo le pago tanto, usted es el especialista, usted es el que sabe. Cuando yo lo contrate, tráigame que usted está aportando al sistema de seguridad social, que usted está cotizando su salud, su pensión, sus riesgos laborales y todo eso. Y le voy a pagar, pero usted ya está cumpliendo eso como independiente. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia de cualquiera de estos contratos. ¿Tú me decías algo? Sí, profe, que si no estoy mal, creo que la diferencia entre un contrato de obra corriente y una prestación de servicios con el contrato laboral, una de las particularidades es el cumplimiento de horario, ¿no? Que cuando se cumple horario, La subordinación. La subordinación ya pasa a regularse sobre la parte laboral. Y cuando no es un contrato de servicio por prestación de servicios. Lo que pasa es que en el Código Sustantivo del Trabajo se habla de contrato de realidad y la jurisprudencia del derecho laboral habla de contrato de realidad, que a veces, y seguramente que ustedes, los que tienen empleados, sean privadas, de la ley de vida, los que están empleados, sean en entidades públicas o empresas privadas, seguramente que muchos están bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Entonces, ese tipo de prestación, ese tipo de prestaciones que evita la empresa hacerle el quite a la ley laboral, a veces cuando se van del cuenta es fácil demostrarlo. Porque la jurisprudencia dice, y creo que el artículo 23 del Código Sustantivo dice que hay 3 elementos para demostrar que hay un contrato de trabajo. Que sea intuito persona, es decir, que esa persona tenga unas características, unas cualidades para poder desarrollar esa labor. 2, que haya una subordinación. Y 3, que haya una remuneración, salario. Entonces, en estos tipos de contratos de prestación, no hay subordinación. Si falta siquiera uno de esos elementos, no es laboral. Entonces, la jurisprudencia dice el contrato de realidad, pero vaya uno y pruébelo. Lo más difícil, que se convierte muchas veces. Quiere decir que los contratos atípicos, en ninguno de ellos va a existir nunca la subordinación. No, no. Permítame un segundo.
Se le cayeron las sombras. Se le rompió la medida de aguardiente. Saquen a Jason. Jason, eche para la casa. Saquen a Jason. Le cayó la botella de aguardiente. No, Jason. Bueno, todos de frente, todos de frente. Jason, ¿estás ahí? Jason. Bueno, entonces, como mencionaba, ese contrato en realidad no va a ser fácil implementarlo en la práctica. Pues bueno, yo no soy laboralista ni voy a mencionar qué ha dicho la Corte, ni nada de eso. Pero simplemente como para diferenciar esos contratos laborales de estos contratos que serían de servicios y que no van a estar amparados por la ley laboral. Si se llaman atípicos es porque no están en la norma, porque no hay una regulación de este tipo de contrato. Y seguramente que muchos de estos ustedes ya los habrán escuchado, los habrán visto, pero no están regulados en la norma. El hecho de que no estén regulados en la norma no significa que no sean válidos. Se aplican los principios generales del derecho. Igual mañana va a estar en el aula unas lecturas que hay que hacer, que hay que leer sobre los contratos atípicos, ¿ok? Y cómo se clasifican según la doctrina. Entonces, la construcción sería, como mencionaba, esos contratos en los cuales va a realizarse lo que algunos llaman obra civil. Podrían de pronto con una remodelación de una casa, la construcción de una casa, de pronto remodelación de un baño. El contrato de distribución. El contrato de distribución va a ser aquel contrato en el cual una persona realiza la distribución, o sea, la representación de una marca o un servicio en determinada zona. Es una forma de que se expandan los comerciantes a través de distribución, a través de estos contratos de distribución. O sea, si se podría, relacionar con las empresas de gaseosa, con los Sí. o sea, Ese contrato es muy parecido al de franquicia, ¿no? La franquicia es diferente. Que dentro de la franquicia pueden haber algunas características, pero es diferente. El contrato de garantía, en el contrato de garantía, una lectura sobre los contratos atípicos y lo que dice la doctrina, la que estaba preguntando por el chat. En los contratos de garantía, por ejemplo, vamos a mirar en las próximas clases que hay una ley que se llama garantías mobiliarias.
la ley 1676 de 2013. Entonces, se puede garantizar el cumplimiento de un objeto contractual. Por ejemplo, lo que ustedes conocen como fianza. ¿Saben escuchar la fianza? Sí. La prenda, la hipoteca, son contratos de garantía. Y es más, creería yo, profe, disculpe, que por ejemplo, las compraventas de vehículos, cuando X personas le compran Volkswagen y demás para revender, ellos de todas maneras, si son vehículos, no tienen la garantía directamente con la marca, también ahí. No, la garantía ahí es para, la garantía que tú dices diferente, esta es para, digamos, obligar a que se cumpla un objeto contractual, otra obligación. O sea que esta sería subsidiaria. Que el objeto principal sea otro contrato, por ejemplo, un préstamo como cuando uno compra un carro nuevo o una moto. Ahí el objeto principal va a ser el mutuo. El contrato de mutuo, que es que le presten la plata. O sea, la entidad financiera le presta la plata a uno. El concesionario recibe la plata completica. Uno da una parte y el banco le presta otra. Ellos como concesionarios reciben su plata completa. Entonces nosotros quedamos endeudados con la entidad financiera y esa entidad financiera constituye una garantía sobre el vehículo que se compró. Lo que conocemos como la prenda. Ese también se podría ver cuando una persona le dijo deudor a otra. También la fianza. Y se ve mucho en el sector inmobiliario. Que de pronto la persona toma un contrato de arrendamiento, no tiene cómo cumplir, digamos, con lo de los fiadores y le ofrecen un contrato de fianza. Entonces una empresa le cobra un monto y le sirve como fiador en la celebración del contrato de arrendamiento. ¿Como las pólizas en los créditos de libre inversión? No, porque Profe, una pregunta. ya va, los seguros a lo que tú te refieres no es para garantizarte que se le pague a la entidad financiera si tú quedas mal. Solamente cubre si te mueres, porque hay un seguro de vida. No es para los herederos tuyos, es para que la entidad financiera reciba el pago si te mueres. O si hay un terremoto o hay un incendio, por ejemplo, si fue una casa, un terremoto, un incendio, se pierde la casa, se destruye, pues la entidad financiera recibe el pago de la deuda por parte de la aseguradora. Entonces, esos van ligados solo a esa situación. Dime, Jennifer. Anderson Hurtado. Qué pena, ¿me podría por favor regalar la ley? Sí, iba a preguntar lo mismo, compañera. La ley es que 1676. 1676 de 2013. Gracias, profe, muy amable. Entonces, eso sería en lo de garantía. El leasing. El leasing es un arrendamiento con una opción de compra. Son muy, digamos, muy comunes para comprar o para adquirir maquinaria. Las empresas a veces, por el tema de la obsolescencia programada, ¿ya han escuchado o primera vez que escuchan el término? Sí, profe, sí he escuchado sobre la obsolescencia programada. Como los celulares también. Crea un artículo, ya viene programado que va a durar cierto tiempo y que debe ser reemplazado. Ahora muestro un botón los celulares. Si se dan cuenta los celulares, todas las marcas vienen y empiezan a sacar actualizaciones, nuevas versiones del software para obligar a la persona a que ya después ese teléfono cada cierto tiempo debe cambiar. Profe, disculpe, ¿puede repetir? Es que se escucha mucho ruido en el salón y no deja permitir que los demás escuchemos. Gracias. Qué pena, y es que hay varios compañeros con el micrófono abierto y no lo cierran y no se puede escuchar. Escucha ese. Profe, que hay una compañera que no puede escucharlo ahí del volumen. Ya le voy a decir. ¿Cómo es el término, profe? Obsolescencia programada. La obsolescencia programada como los celulares.
que se compra y a cierto tiempo ya ese teléfono va quedando obsoleto, ya no va a servir igual, no va a funcionar de la misma forma y toca cambiarlo, reemplazarlo por uno más avanzado, de tecnología más avanzada. Entonces, para las empresas, muchas veces es mejor adquirir las máquinas, la maquinaria que utilicen, bajo el sistema de leasing. Un arrendamiento como una opción de compra. Paga un arrendamiento y al final el arrendatario decide si compra o no compra la cosa. No hay obligación de comprar. Y los planes que han pagado se toman como parte del dinero de la venta. Sí. Sucede también con los vehículos. Entonces, por ejemplo, si el vehículo nuevo, en el momento que lo compra la empresa locataria o arrendadora, vale 50 millones, después de 5 años de contrato del mismo vehículo ya no va a costar 50, costará por ahí 10. ¿Sí? Entonces, va pagando una renta mensual. Gracias. Va pagando una renta mensual y al final del contrato, el locatario, quien está pagando, decide si lo compra o no lo compra. O también en el leasing habitacional. Como la palabra indica, solo para compra de vivienda. Dime, Jennifer. Profe, qué pena una pregunta. El contrato de leasing solamente es para bienes muebles y el leasing habitacional inmuebles, ¿verdad? Así es. Ahora, en el habitacional, en el leasing habitacional, para mí, este contrato no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el leasing habitacional vale la pena sobre inmuebles que sean estrato 5 o 6, que sean muy costosos y que le permite a la persona que tiene esa vivienda ahorrarse la platica del predial. Por ejemplo, un inmueble que valga 2.000 millones. Un inmueble que vale 2.000 millones, el predial vale aproximadamente 20 millones. Sin meter que después la misma persona no solo tiene que declarar renta por el valor de ese activo, sino que entra entonces en la clasificación de pagar adicionales un impuesto al patrimonio, que es lo que le va a dar el impuesto de guerra, ¿sí? Por superar, creo que son 1.000 millones. Entonces, esta figura, por ejemplo, del leasing habitacional, ha sido utilizada como para que las personas eviten esos pagos. Y no significa que esté mal, porque esta figura es legal. Entonces, no es lo mismo si uno tiene un predio que compró por hipoteca, ya le doy el uso de la palabra Rubén y luego Esteban. Si uno compró un inmueble con una hipoteca, el inmueble va a ser de mi propiedad. Así yo le deba al banco y haya garantizado como una hipoteca. Va a aparecer a mi nombre, por lo tanto yo soy el propietario. Y yo pago impuesto predial porque soy el propietario. Dentro de mis activos, al momento de declarar renta, se va a tener en cuenta que yo soy el propietario. Que haya una deducción por lo que le deba o la deuda que tenga garantizada con la hipoteca, eso es otra cosa. Mientras que en el leasing habitacional, yo soy solo un arrendatario. Si yo soy un arrendatario, no voy a reportarlo en mi declaración de renta, porque no está mi nombre. ¿Ok? Entonces ahí es donde la persona se ahorra una platita en impuestos. De pronto, si hay algún contador acá, me va a decir, bueno, pero puede entonces la persona declarar el pago de esos arrendamientos para que después al final demostrarle a la DIAN, mira, es que yo compré este predio de 2.000 millones, no de un momento a otro, porque me va a decir la DIAN, ¿de dónde sacó para comprar si vivían arriendo un predio de 2.000 millones? Sino que fui pagando el leasing, esos cánones de arrendamiento, y al final opté por la opción de compra. O sea que esta figura, para alguien estrato 1, 2 o 3, o quizás el 4, no vale la pena. ¿Por qué? Porque es que el banco no le va a prestar a la persona que no tiene fondos, que no tiene cómo pagar. Pero no solamente aplica para
casa, sino también tengo entendido que para bodegas. Sí, habitacional. pero este es una forma de, digamos, de adquirir vivienda de esa forma y ahorrarse impuestos, especialmente la declaración de renta. Esta figura la ofrece el banco este que es del gobierno, el Fondo Nacional. El Fondo Nacional del Ahorro, para Estrato 3 ofrece esta figura. Para mí esto es lo más nocivo que hay. Es preferible comprarle por hipoteca, por una garantía de una hipoteca a un banco comercial y no al Fondo Nacional. Porque aquí yo no soy el dueño. Yo soy el dueño cuando terminé y entonces he visto, conozco casos de personas cercanas que tienen un leasing habitacional con el Fondo Nacional del Ahorro a 30 años. No hay igual propietario, ahí no son ningunos propietarios, siguen siendo arrendatarios. Es que no hay que esa cartera. Exacto, esa es la otra. Porque si yo quedo mal, yo me estoy diciendo que estoy promoviendo que incumplan, pero que tengan crédito hipotecario. Pero si yo incumplo la ley 546 del 99, que es la que regula los créditos hipotecarios, obliga a la entidad financiera que me tiene que reestructurar o refinanciar la deuda por lo menos una sola vez, así sea una vez cuando yo incumplo. Después, cuando esa entidad me demanda, hasta que llegue a remate, van a pasar años. Eso no es algo así de tan rápido. Mientras que en un leasing habitacional, la entidad financiera lo que hace es iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. Y en el proceso de restitución, la ley dice, el Código General de Proceso dice que el demandado, o sea, el arrendatario, no será escuchado por el juez si no está al día. O sea, que esa plática se pierde, porque esos son arriendos. No se los va a tomar como si fueran abonos al valor del inmueble. Entonces, esta figura del leasing, para mí, es clasista. O sea, esto no es para todo el mundo. No significa que sea mala. Entonces, si ustedes analizan el leasing habitacional que les permite jugar con la declaración de renta, no está mal. Entonces, una cosa es que uno aprovecha un predio que vale mucha plata con esta figura y se ahorra unos impuestos, y otra cosa es que la persona evada. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes. Que es lo que quizás a veces nos da la sensación de que el que más tiene plata más evade, lo cual no necesariamente va a ser así. Rubén. Buenas noches, compañeros. Sí, pues yo iba a decir sobre lo que estaba comentando el doctor, que muchas entidades financieras, como es tan buen negocio para ellos y tan malo pues para el comprador, incluso incentivan a la gente a que utilice el leasing por la facilidad de recuperar el inmueble. Entonces le hacen préstamos más altos en leasing habitacional que en crédito hipotecario. En crédito le prestan como hasta el 70% y en leasing pueden llegar al 80%, incluso al 90% algunas entidades, porque para ellos es mucho mejor negocio y recuperan el inmueble más rápido. Pero ojo, porque el negocio de la entidad no es quedarse con las casas. Ese no es el negocio del banco. El negocio del banco es ganar el interés. Como cuando el año pasado salieron a hablar de la hipoteca a la inversa, que ya lo regularon hace poco. La entidad no va a quedarse con las casas antes de. ¿Sí? Porque eso no va a ser el negocio de la entidad financiera. La entidad financiera lo que necesita es liquidez. Hubo hace como 20 años varias entidades que quebraron, como el Banco Central Hipotecario. Y el Banco Central Hipotecario era algo similar como lo que hoy es el Fondo Nacional del Ahorro. O sea, que era un banco que prestaba, como su nombre lo indica, a las personas para que adquirieran vivienda, puros hipotecarios. Entonces la gente se colgó, el banco se quebró, porque es que la finalidad del banco no era recibir puros activos, puros bienes, o si no, no va a tener liquidez para seguir prestando dinero, porque llega un momento que el dinero se le va a acabar. Mateo. Profe, usted mencionaba que el banco no presta dinero a gente que no es solvente, pero yo estaba verificando un caso y las entidades bancarias les están prestando a los migrantes y no quiero que este comentario pues suene clasista ni ofensivo ni nada por el estilo, pero estas personas pues claramente no tienen solvencia, si me hago entender, como una persona nativa, pues por la cantidad de derechos y obligaciones que una persona nativa tiene, es decir, tiene una
una identidad y por tanto puede ser empleada y demás, pero unas personas que son los migrantes, que no tienen esa posibilidad tal vez de emplearse de una forma adecuada, ¿por qué los bancos los ven como una mejor opción para prestarles dinero que un nativo? El banco, yo creo que independientemente de si la persona tiene una condición de, digamos, de ser ciudadano o tener una visa, lo que el banco le interesa es que la persona tenga como responder, porque no le van a prestar remonte a todo el mundo. ¿De qué sirve para la entidad financiera que la persona sea ciudadana, o sea, que haya nacido, sus papás, sus abuelos, todas sus generaciones anteriores han sido nacionales colombianos, y si después no tiene cómo pagarle al banco? O sea, eso no es garantía, ¿sí? Al contrario, quizás para esas personas que no están en condición de regularidad, es más difícil acceder al crédito que para el ciudadano. Claro, y más que en Colombia, el filtro para un crédito, bueno, mi compañera Sandra, yo que también estuve en banco, el filtro para un crédito es demasiado difícil. Bueno, hablo por Bancolombia, yo trabajo en Bancolombia y el filtro, el área de estudio es muy, o sea, debe ganar más de un salario mínimo, porque si se gana un salario mínimo, no le van a dar un crédito, así sea de 5 millones, y si te dan una tarjeta, te la dan por 600.000 pesos. Es que eso depende de muchos factores. Está buen dinero a los mexicanos porque... Eso depende de muchos Sí, factores. el área de riesgo analiza mucho, por ejemplo, que... Sí, pero eso a veces, digamos, son más mitos. Sí, Pero depende de eso muchos no es tan factores. fácil. Bueno, en el factoring, me imagino que algunos no habrán escuchado nunca el factoring. El factoring es un contrato en el cual una entidad financiera le presta dinero a un comerciante, una empresa, sobre la facturación. Entonces, si la empresa X se dedica a una actividad de comercio y ya tiene muchos años y comercialmente está demostrado que en Colombia las empresas tienen el 40% de sus ventas en el mes de diciembre. Entonces, digamos que la empresa donde tienen fuerte sus ventas es en diciembre, desde septiembre empieza a recibir pedidos para esa temporada. O ahorita la que viene de Halloween. Entonces empiezan las empresas que se dedican a este tipo de actividades, desde este momento ya están en la producción de lo que van a sacar para esa fecha. Ahí a veces esas empresas necesitan liquidez. Listo, tienen la facturación, le hicieron los pedidos, pero no sé necesariamente se los van a pagar por anticipado. Porque entonces el que va a comprar dice, si yo le pago por anticipado al 100%, música paga no suena, dicen por ahí. Entonces, ¿qué tal que después no me cumpla? Yo le pago cuando me entregue o me entrega y le pago un mes, 2 meses después, ¿sí? Entonces, estas empresas necesitan un apalancamiento financiero. Van a la entidad financiera, que son normalmente bancos, y le dicen, bueno, yo tengo esta facturación donde tengo estos pedidos que me los van a pagar dentro de 3 o 4 meses. Présteme, tengo liquidez, cumplo los contratos, yo le entrego a mis clientes me pagan y yo le pago a usted. Es como un financiamiento a un corto plazo. Pacífico, ya les creo que trabajaba de esa manera. Entonces, es más que todo a corto plazo, o sea, no va a pasar de 6 meses. O para internet, No va a ser como los créditos de libre inversión o dos términos que utilizan los bancos, libre inversión libre destino y rotativo. Libre destino. Bueno, el rotativo como la tarjeta de crédito, siguen pagando y consumo, profe, consumo. Entonces no van a ser como los de consumo o de libre inversión, de que son promedio a 36 a 60 meses, 3 a 5 años promedio. No, acá esto es a corto plazo, no supera normalmente los 6 meses. Entonces esos son los contratos de factoring. Reciben un préstamo sobre la facturación que ya tiene ese comerciante. Y entonces esas facturas van a ser la garantía. El factor, que es quien está prestando el dinero, o sea, el banco,
El factor puede quedarse con las facturas y cobrarlas el factor, o sea, el banco, y recibe directamente el dinero. O simplemente las tiene en garantía y cuando ese deudor le paga, le devuelve sus facturas. Puede operar de las dos formas. Hay algunos bancos, como creo que Avevillas, que tienen como que fuerte este negocio. No todos los bancos lo ofrecen. No va a ser atractivo para todos los bancos. Dime, Mateo. No, profe, era con respecto a la acotación que había hecho anteriormente. Ya bajo la mano, profe, gracias. El underwriting. El contrato de underwriting es un contrato también a través de los bancos, en el cual el underwriter, que es una entidad financiera, financia a la sociedad anónima, porque las sociedades anónimas son las únicas que emiten acciones a través del mercado de valores, a través de la bolsa de valores. Entonces, la empresa va a emitir X acciones para recaudar un monto y aumentar su capital. Entonces la empresa va ante la entidad financiera y le dice, colóqueme estas acciones en la bolsa de valores. Entonces la entidad financiera viene y me facilita a mí anticipadamente el dinero. Y por colocar esas acciones en la bolsa de valores, que ella va a recibir el pago, se va a ganar su comisión. Entonces yo, como empresa, como sociedad anónima, recibo el capital rapidito porque la entidad, el underwriter, me lo está entregando. Esa es una forma. O la otra es que me va entregando a medida que va vendiendo. Eso es para que las sociedades se capitalicen. El ejemplo de Ecopetrol. Ecopetrol cuando emitió acciones, la primera vez, no recuerdo si la segunda, utilizó a través del Bancolombia. Como el Bancolombia tiene comisionista de bolsa. ¿Sabe cómo se llama? No estaba en la parte de... Bueno, porque es una empresa diferente al banco, pero hace parte del grupo. De esos grupos. Entonces, esa comisionista de bolsa fue la encargada. Entonces, si yo quería comprar acciones de Ecopetrol, como una sociedad anónima, yo iba al banco y el banco hacía moñona, porque el Bancolombia me prestaba, hacía un crédito de libre inversión y se va a ganar obviamente sus intereses por ese crédito. Y esa platica de una vez se la entregaba a la sociedad emisora que era Ecopetrol y yo recibía, era el paquete accionario y empezaba a pagar el crédito. Ahí hacía moñona porque aseguraban con la sociedad emisora y le hacían el préstamo al que quería comprar el paquete accionario. Entonces, esta es una forma de que las empresas logren su capitalización, de que puedan conseguir el dinero, puedan recibir el dinero a través de esta figura y puedan capitalizarse. Buenas noches, profesor. Qué pena. ¿Me puede deletrear René? Under sí lo tengo, pero la otra no le alcancé a escuchar. Gracias. Underwriter. Underwriter. Si lo tradujeras, literalmente sería algo así como por debajo de lo escrito. De lo escrito. ¿Por debajo de dónde, profe? Sería por debajo de lo escrito la traducción literal. No, pero pues a ver porque no entiendo. Ya lo mandaron al grupo, Mateo, por el grupo de WhatsApp. Está escrito. Underwriting. Ya. Gracias. Pero no tiene traducción en español, es una palabra anglo
que no tiene traducción al español. Podría decirse que significa por debajo de lo escrito, pero no. Si lo tradujeran literalmente, pero acuérdate que en inglés puede tener una pronunciación, una escritura y una lectura diferente. No es como el español. El otro contrato es el joint venture. El joint venture sí podría tener una traducción más literal. La traducción literal de joint venture sería únete a la aventura o únete al riesgo. O ustedes lo conocen en español como riesgo compartido. Riesgo compartido. Se conoce en español. El joint venture o únete a la aventura es cuando, por ejemplo, dos empresas se asocian para trabajar conjuntamente un contrato. Para desarrollar conjuntamente un contrato. Como lo que está muy de moda de centros poblados. Han escuchado la noticia de centros poblados, ¿no? Sí. Del contrato del MINTIC. Ok, sí, ya. Eso, yo invento, entonces, dos empresas o más se reunieron, se asociaron sin crear una nueva. O sea, simplemente se unieron en su experiencia para aportar recursos y cumplir con el pliego en esa licitación. Pueda que una empresa cumpliera con unos requisitos, otra empresa cumpliera con otros, y al sumar todas esas empresas cumplían con todos los requisitos de la licitación. Es una unión temporal. Sí, unión temporal o consorcio. Entonces, ese joint venture es un contrato en el cual se unen sin que se vaya a crear una nueva. Cada uno va a seguir siendo autónomo, cada empresa va a seguir siendo autónoma. Y esa unión es solo para desarrollar un contrato. Cualquiera que sea el contrato. Este contrato es muy usado por las petroleras, Pacífico Rubiales y todas esas, siempre han trabajado con Ecopetrol bajo esta figura. Perdón, profesor, ¿y esa figura no la utilizó Guardianes, la Unidad Nacional de Protección? Son unos desvíos que inclusive sacaron un libro sobre esa corrupción que se presentó, una cantidad de los contratos de esquemas de protección. No sé, es probable que ellos en cumplimiento de su objeto tercerizaran y realizaran contratación con particulares, con empresas de seguridad privada para cumplir con el objetivo. Lo que pasa es que cuando sale eso, así como un tema de corrupción, eso no es como que 2 más 2 es 4. O sea, eso es mucho más complejo y más difícil de decir que hubo un acto de corrupción. Por ejemplo, si ustedes analizan las noticias o las cadenas noticiosas, siempre van a ser amarillistas. Siempre tienen que sacar un titular que genere un impacto. Pero cuando ya uno empieza a analizar el fondo y empieza a ver el asunto, se da cuenta que no es como tan elemental como lo plantean. Porque pueda que en esa unión temporal hayan recibido unos anticipos. Es apenas entendible. Fíjense que ellos manejan un doble lenguaje. No sé si ustedes han escuchado el tema de la vacunación. Van casi 35 millones de primeras dosis a nivel nacional. Casi, van 34, creo, 34 mil. En los días que queda del mes seguramente completarán 35 millones. Y se escucha, pero sale por allá en la prensa como muy abajito, que el gobierno no les ha pagado las EPS. Pero ellos están cumpliendo, ellos están logrando las metas. Pero no le dan palo al gobierno porque no les está pagando las EPS. Entonces tiene a la gente con unas jornadas largas, al personal de salud, y no les están pagando bien. No se puede pretender que siempre el particular tenga que asumir todo y espere a que el gobierno le pague cuando le dé la gana, la entidad que sea.
Porque entonces cuando dan un pequeño anticipo, del porcentaje que sea, y si no se logra cumplir con los plazos, los cuales nunca ningún contratista cumple. Ninguno. En ningún área de contratación. Entonces, cuando no cumplen con los plazos pactados, con los tiempos de ejecución de ese contrato, corrupción, porque es lo más fácil de decir. Pero vaya uno y vea si realmente es así como el caso de las MIPIS, como lo estamos presentando en las noticias. Yo no trabajo para la entidad del gobierno, ni tampoco para esas empresas que hacen la unión temporal. Pero he visto cómo los medios hacen doble juego. ¿Por qué no critican y le dan duro al gobierno para que les pague a las EPS? Y entonces las EPS vacunen más rápido y se logre la meta más rápido. Ahí sí no dicen, y eso pasa de agache, y lo dicen por allá, muy pasito, que no hagan tanta bulla. Pero al otro tema, ahí sí le dan palo, porque dieron unos anticipos. ¿No creen en esa lógica que se debería mantener el mismo lenguaje para tus hijos? Porque los de la EPS que sí están cumpliendo con la vacunación, esos particulares, que no se les paga como se prometió? Y están cumpliendo, entonces ellos tienen que esperar. Ya llevamos creo que más de 6 meses con la vacunación y no están pagando como habían dicho al principio. Y en varias partes ha pasado, ahorita se perdieron cerca de 800 millones de inversión, porque efectivamente no llegó el plan de lo que tenía que hacer el Estado para ejecutarlo y se dejaron pasar los dineros y por eso se devolvieron. Eso es lo que pasa en los contratos. Y ahí es donde viene el problema para el contratista, porque efectivamente no le inyectan el mismo ritmo. No es el contratista. Sí, que a veces no es como que tan fácil de guiar. Le dieron una plata y cumplió, sí, pero hay que mirar las razones y las causas por qué se dan. Pues, y yo sé que hubo una propuesta hace un tiempo, creo que antes de la pandemia, para que se hiciera de forma preferente la contratación con unos modelos tipo. Pero resulta que eso no se puede aplicar en el 90% o 95% de los casos que contratan las entidades del Estado en cualquier orden. No siempre. Entonces, no es así como tan sencillo decir que siempre eso termina generando corrupción o termina siendo un acto de corrupción. Eso deberían ser, las cadenas noticiosas deberían ser consecuentes con las cosas. Cuando sacan el titular y desprestigian a la persona o a la empresa, cuando les ordenan vía judicial rectificar, sacan la noticia por ahí pequeñita y no utilizan la misma, a la hora de la mañana, la misma estrategia. Después de que le dañaron el buen nombre a la persona, recuperarlo, eso es bien difícil. Así judicialmente se demuestra que no era así. Oiga, es muy determinante el tema digamos, del derecho penal. Cuando la noticia de una vez sacan que cualquier unidad anticorrupción o cualquier otra unidad no hay mucha investigación, cuando no tiene una etapa previa, porque hablamos de contratación. Entonces también hay que determinar el tema de los medios, cuando llegan a las... ¿Por qué no está todavía la fiscalía investigando? Porque no van a ir los datos que tienen que cumplir por las vías que se tienen. De todas maneras, o sea, yo lo digo porque creo que ya se lo había dicho anteriormente, que tenemos que salir a defender el gremio de la justicia, llámese el operador que sea. Y muchas veces en los medios de comunicación se condenan antes que los jueces. Fíjense cuando el caso de Colombia, lo que ella hizo es reprochable. Sí, se arrepintió, está bien. Y entonces ahora cuando se impone la sanción y se resuelve la apelación de esa condena, que muy alta, que tal, que pascual, que esto, que lo otro. Entonces, palo porque boba, palo porque no boba. Entonces la justicia llega, pero no llega tan rápido como llegan los medios. Entonces una cosa es que se arrepienta y otra cosa es que tienen que cumplir con una sanción a la conducta que cometió la persona. ¿Sí? Entonces, pero ese es el cuarto poder.
Sí, siempre se ha dicho eso, pero no tienen en cuenta como ese tipo de situaciones. Y ahí es donde yo los invito a que piensen como abogados más que como periodistas. Bueno, el contrato de franquicia. ¿Qué es la franquicia? La franquicia es cuando una persona o una empresa le Doctor, qué pena molestarlo, no sé si está grabando, ¿sí? Sí. La franquicia es cuando una empresa le facilita a la otra el uso de su marca para que la explote. Y aquí entonces hay el franquiciante y el franquiciado. El franquiciante es quien permite, franquiciante o franquiciador, quien permite la licencia. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Sandra. Sandra, ¿y dónde trabaja Sandra? Banco Sudamérica. Digamos que Sandra, en el Banco Sudamérica le dicen algún día, Sandra, muchas gracias por los servicios prestados y hasta la vista. Entonces Sandra, que lleva mucho tiempo trabajando en entidades financieras, Sandra dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces Sandra va y compra la franquicia, por ejemplo, de software, que vale $100,000. Entonces Sandra sabe que al colocar el establecimiento de software, solo con colocarle el nombre, ya la gente le va a llegar a comprar. ¿Por qué? Porque los sándwiches que venda Sandra en su establecimiento deben ser los mismos que se consiguen en cualquier otro software del mundo. No es que ella va a decir, yo voy a hacer unos sándwiches con mi receta. O unos software a la colombiana. Son los mismos en software global. Entonces, Sandra le paga como franquiciada, le paga al de la franquicia, al dueño de la franquicia, por usar su marca. Entonces, Sandra va a tener un beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que no es lo mismo que Sandra habla del establecimiento, de la apertura del establecimiento con el nombre del software, a que Sandra coloque un establecimiento de comida rápida, de sándwich, que le ponga otro nombre. Va a tomarle mucho tiempo en acreditarse. Entonces, ese contrato de franquicia, una persona, franquiciante o franquiciador, le permite al otro el uso de su marca, que explote la marca. Y ese franquiciado pues, tiene que pagar por ese uso de la marca. Profe, entonces estas cosas de los outsourcing, ¿cómo entran ahí en esos tipos de contratos? Los outsourcing, que es cuando el banco entrega a otra persona para que con su mismo nombre ofrezca el servicio y el producto al cliente, también está regulado bajo estos contratos. Podría hacerse a través de una figura que se llama agencia comercial. Pero sí, porque ahí la empresa que va a vender marca del banco, pues también tiene otras características porque tienen un nombre como empresa ya. Ahí sería un agente comercial. Ajá. Okay. Y el merchandising es el contrato de mercadeo, de publicidad. Se han visto que, bueno, no sé ahora que llegó al Paris Saint-Germain, si va a seguir siendo de la marca de Nike o va a cambiar o qué el patrocinio. Pero no sé si ustedes han visto que a veces ciertas celebridades representan una marca. Entonces, ya solo el hecho de que Messi tenga determinado producto de tal marca, ya eso hace que la gente quiera comprar la marca. O como las señoras, el hecho de comprar un Bizarre, vaya y le haga publicidad, entonces solo porque Amparo lo use para utilizarlo, entonces ya el producto debe ser bueno. Pero vayan a saber si Amparo Bizarre pasa ¿Aplica para los influencers? Sí, podría ser, pero que también desacreditan. No, pero es que manejan varias marcas. Pero es que depende, porque, por ejemplo, si lo dice por la liendra, que le he dicho. También es influencer.
Promueve marca propia también. Ah, ya sé que te refieres. Cuando tienes Y su propia recibe marca. beneficios por marcas que influencian. Bueno, sí, puede Pero ser. yo me imagino que eso es un contrato que hay donde entra el contrato el que vamos a ver. Entonces, Ese, pero yo creo que tiene que ir ajustado con los derechos, ¿no? ¿Cuál? De pronto ese tipo de Cuando hablamos de los derechos de autor, sí. con los derechos de autor, o sea, esto es mercadeo, pero también tiene que hacer algo con el derecho de autor. Pueda que se dé de los derechos de autor con algunos de los que no. Sí, porque eso siempre estaba ahí. Bueno, esos son entonces a grosso modo los que se tratan estos contratos. Esa segunda actividad, o la actividad de la segunda nota, ¿en qué consiste? En que ustedes van a elaborar el contrato. Los que escojan contrato de cesión de derechos, o mejor dicho, vamos a hacer algo mejor. El último contrato que se llama merchandising o mercadeo o publicidad en español. Escojan ustedes los grupos, o sea, quiénes van a ser los integrantes, y yo les designo qué contrato hacen. ¿Por qué? Porque después yo sé que me le van a querer hacer el feo a los que les sonó raro como la del Brader. De pronto, si no le puede subir un poquito más el volumen, es que los compañeros se están quejando que no lo escuchan bien. ¿Qué pena con usted? Pero es que ahí ya se le subió todo. O sea, eso es todo, ¿no? Sí, pero es la regla. Tendría que ser pequeño. No puedo ponerse. No, porque no se Es que hicimos la prueba antes de la clase, ¿es cierto? Sí, claro. Hicimos la prueba y sí se escuchaba. Dime, Carolina. Buenas noches, profesor. Pues realmente aquí varios compañeros y en el grupo sí nos sentimos como perdidos de la clase porque los aportes de los compañeros, cuando habló Jorge, creo que habló Jason, no se escuchaban, no escuchábamos nada y nos perdimos realmente de la clase. Por otro lado, nosotros tenemos armados unos grupos, tenemos 14 grupos en total. Tengo ahorita anotados, si estoy mal, creo que son 3, 4 compañeros nuevos. Podemos adicionarlos a los grupos. No sé si es viable que en los grupos que estén, dado que son 12 temas, se puedan repetir 2, para que, y si quieres comparto la pantalla para que vayas designando los grupos de una vez y lo hagamos de una vez. Hagamos algo más práctico. Hagamos algo más práctico. Carolina. Estos grupos, conviértelos en 12, ¿sí? Los que ya tienen. Y yo digo a cada grupo qué tema van a trabajar. ¿Sí? ¿Qué contrato? Buenas noches, pero entonces Mercedes dijo los que no vamos a ir virtual, los que vamos a quedar virtualmente y los que van a ir presencialmente, entonces ahí cómo va a ser. Es que la dinámica no tiene nada que ver con el trabajo es individual, ¿sí? Entonces, el trabajo es individual. Que hayan, por decir algo, 6 personas, por poner un ejemplo, que hicieron el contrato de cesión de derechos, pero cada uno me entrega su contrato individual. Exacto. O sea, cada uno me va a entregar un contrato individual. Así hayan 6 que trabajen el mismo tema. No es que las 6 personas se reunieron, así fuera virtual, y entre los 6 hicieron un contrato y entonces cada uno entrega el mismo. No, cada uno lo va a elaborar y me daré cuenta en la redacción de contrato si ese contrato fue el mismo para todos los que trabajaron esa o si lo hicieron individual. Profesor, o sea que en pocas palabras, profesor, ¿me permite la palabra? Buenas noches. Profesor, o sea que en pocas palabras, cada contrato va a ser individual para la persona, independientemente estén los grupos.
Ya va. Como lo hicimos la vez pasada. Escuché la pregunta porque no le he terminado de contestar a la compañera. En cuanto a la presencialidad, los que vienen hoy, el miércoles se quedan en casa. Y los que estuvieron en casa, el miércoles vienen, ¿sí? Hay unas excepciones que están ahí en la circular que ustedes lo vieron. Independientemente si vinieron acá o estuvieron virtual, la regla es la misma, la fecha es la misma. ¿Sí? No tiene por qué cambiar absolutamente nada. ¿Ok? No sé si con eso quedó clara lo que preguntaba. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ahora sí, la de Jim Rodney. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Sí, profesor. O sea que en pocas palabras, de igual manera es la responsabilidad de cada persona elaborar el contrato independientemente hayan 10 que hagan el mismo. Exacto. ¿Sí? Son 10 contratos distintos por cada grupo. El contrato Sí, pero o sea, el profesor se refiere a que él va a revisar que cada persona entregue su contrato. O sea, como somos 90 y algo en la clase, son 90 contratos que le entregan. Exactamente. Listo. Gracias. Mateo, ¿iba a preguntar? Sí, es que yo no estoy en la lista como siempre, profesor. Entonces, en ese caso... No sé si estás en la lista porque no he llamado lista todavía. No. Me refiero a la lista que los compañeros pues mostraron en la circular y demás. Yo no estoy en la lista. ¿Sí? Entonces, pues, asisto el miércoles o el lunes, porque yo es Arenas. Bueno, entonces, la fecha. ¿Qué me iba a prestar el... ¿Yo? Bueno, entonces digo la fecha de cuándo va a ser la entrega del contrato para que Carolina, por favor, me ayude tomando nota de eso. Los contratos de cesión de derechos y contratos de obra va a ser para el lunes 6 de septiembre. Lunes 6 de septiembre, contrato de cesión de derechos y contrato de obra. El martes 7 de septiembre, contratos de construcción y contrato de distribución. Para el martes 7, construcción y distribución. Para el miércoles 8, contrato de garantía y contrato de leasing. Miércoles 8, contrato de garantía y contrato de leasing. Para el jueves 9 de septiembre, el contrato de leasing habitacional y el contrato de factoring. Para el jueves 9, leasing habitacional y factoring. Para el viernes 10 de septiembre, contratos de undergrading y contrato de joint venture.
Underwriting y Joint Ventures para el viernes 10 de septiembre. Y el lunes 13 de septiembre finalizaríamos con el contrato de franquicia y merchandising. Lunes 13, franquicia y merchandising. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime. ¿Esos contratos se entregan, van a ser por grupos o individual? El trabajo va a ser individual. Pero vamos a hablar, la pregunta está al lugar. Vamos a hablar ese día sobre ese contrato. Entonces, los que hicieron sesión de derecho y que hicieron obra ese día van a explicar sobre las particularidades de ese contrato. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, voy entonces a pasar lista. ¿Quiénes no pueden venir el miércoles sino el lunes? O que no puedan venir el lunes sino el miércoles. Yo soy el miércoles, pero el miércoles, porque no puedo llegar. Sí, listo, no hay problema. Yo pregunté cuando llegué a la 1, que yo entro acá a la 1 por el consultorio jurídico, cómo iba a ser el tema, porque el sábado nos habían dicho en la reunión que el registro de control era lo que iban a incluir los estudiantes, modificaciones y eso. Pero hoy dijeron que lo hiciéramos los docentes. A la institución no le interesa quiénes vienen un día y quiénes vienen el otro. Lo que le interesa es que venga la mitad del curso un día y la otra mitad el otro día y que no se supere el aforo. Eso es lo que interesa, que no se supere el aforo. No quieren que vinieron un día y que le pagan el otro, si están en la lista que había circulado por el grupo. ¿Ok? Entonces voy a pasar lista. Y escuchen, voy a pasar lista y el que me va contestando me dice qué día va a venir, si el lunes o el miércoles. Yo sé que habrán algunas excepciones, pero la excepción no es la regla general. Alguna excepción por temas de salud que no pueda venir, ya la circular la debieron haber leído, dice que deben diligenciar el formulario, el formato ese que está en el aula virtual, en la parte superior derecha del formulario de salud. Si tiene una comorbilidad, si tiene unos síntomas o si está viviendo con una persona que tenga síntomas o que tenga el virus. Tiene que diligenciar ese formulario y enviarlo al registro y control. Esas son las excepciones. Y según lo vi en la circular, no basta solo con que diligencie el formulario, sino que tendrá que acreditar con la EPS lo que está manifestando. Esas son las excepciones. Entonces voy a llamar lista y me dice si viene el lunes o el miércoles. Los que están en casa escucharon las instrucciones que dije sobre el llamado a lista. Sí, señor. Bueno, estoy en lista. Sí, una parte. Listo, inicio el llamado a lista. Aguilar Aponte, Omar Daniel. Doctor Larios, presente. Doctor, yo no voy a asistir a ninguno de los 2 días por preexistencias. Y claro, voy a llenar el formulario y hacer lo que dice la universidad respecto a eso. Almésiga Laura Camila. Va a venir el lunes. Alonso Jason Aguas. Presente, profe. Va a venir el lunes. El lunes, sí, señor. Alvarado Yesenia. Buenas noches, presente. Los lunes, profesor.
Ardila Angie Daniela. Buenas noches, presente, profesor. Yo no voy a asistir a ninguno de los 2 días por las excepciones. Gracias. Astros Edgar. Presente. Los lunes. Sí, los lunes. De pronto, si se me presenta algo en la entidad, doctor, de pronto lo puedo parar. Sí, porque es que ahorita me apretaron mucho la entidad, no sirve, pero contra la pared. Baos María Viviana. Buenas noches, doctor. No voy a asistir a ninguno, ya radiqué los documentos solicitados para la inasistencia presencial. Gracias. Blanco José Luis. Blanco José Luis. Blanco. Bonilla Caicedo Luis Miguel. Justo Laura. Cadena Willington. Doctor, buenas noches. Los miércoles. Lunes. Pero ojo, porque todo el mundo me está diciendo que el lunes y nadie Lunes. El tema de los lunes festivos, profe. Candamil Edison. Buenas noches, doctor, el día lunes. Candamil Edwin. Buenas noches, doctor. Miércoles, por favor. Cantor John. Cantor. Cantor. Cárdenas Oscar. Presente, los lunes. Castañeda Juliet Xiomara. Castañeda. Castañeda. El miércoles, profe. Buenas noches. Castaño Giovanni Isabel. Castaño. Castaño Vargas Giovanna. Castro César Samuel. Castro Johnny Alexander. Charlie Jamie Lorena. Presente, profe. Ninguno de los 2 días. Cortés Edwin Antonio. Cortés Edwin. Profe, buenas noches, ninguno de los 2 días. Cortés David. Muy buenas noches, profe. Todavía estoy ajustando unas cosas para ver si voy o no voy, profe. ¿Pero te programa para el miércoles o qué? Dejémoslo para el miércoles tentativamente, profe. Gracias. Cuestas Álvaro. Buenas noches, el lunes. ¿Y cómo hace Alvarito? Es el miércoles, papá. Daza Viviana. Buenas noches, profesor. Los días lunes, solo que estoy con síntomas gripales y no fui hoy. Tú que estás con síntomas gripales mientras los tengas te quedas en casa, ¿ok? No escucho nada, ¿qué? Tú que tienes síntomas gripales mientras los tengas te quedas en casa. Y yo sé, por eso no asistí. De la voz, Carlos. Devia Lady Caterine. Devia. Buenas noches, profe. Pues todavía estoy ajustando también unas cositas y tentativo, el lunes. ¿Por qué no te programamos tentativamente para el miércoles? Porque tentativo lo quiero para el lunes. Para el lunes hay mucha gente.
Esta llamada. Que en el listado que nos enviaron, del 1 al 46 está programado el lunes y del 47 al 92 el miércoles. Por eso le están saliendo los primeros de la lista, te van a contestar que es el lunes. Día Quintero Viviana Alejandra. Presente el lunes. Hasta la compañera Manco. Día Manco de Jonathan. lunes y está para el lunes. Día Julio. Profe, buenas noches. Ninguno de los 2 días, profe. Buenas noches. Dueñas Andrés Eduardo. Dueñas Andrés Eduardo. Fonseca Mirna Antela. Buenas noches, profe, para el miércoles, por favor. Garay Yadija Freddy. Buenas noches, profesor, ninguno de los 2 días, gracias. Garzón Rafael Mauricio. Presente. Por el momento, ninguno. Giraldo Jorge Eduardo. Gómez Juan Carlos. Buenas noches, profe. Los lunes. González Karen Vanessa. González Juan Pablo. Gutiérrez Eduardo. Gutiérrez Eduardo. Profe, presente, buenas noches. Si está la posibilidad, los miércoles. Ok, ya te lo mismo. Gracias. Andrés A. Barllanera. Herrera Jimena. Herrera Jimena. No está. Hoyos Giancarlos. Buenas noches, profe. Presente para el día lunes, por favor. Hurtado Anderson. Profe, buenas noches. Yo por los horarios de trabajo tengo un inconveniente. ¿Puedo ir los lunes a unos lunes y puedo ir unos miércoles? ¿Hay algún inconveniente? No, o sea, si no puedo asistir un lunes, como hoy, puedo asistir el miércoles. Pero si el miércoles tengo inconveniente, puedo asistir un lunes. ¿Hay algún problema por eso? No habría problema. Gracias, profe. Infante Juan Carlos. La Rosa Juliet. Julieta Rosa. Buenas noches, profe. Ay, Ay, ya me sacaron. Juliet, qué pena, disculpe. Ya me sacó el curso usted. No, la confundí, qué pena. Profe, miércoles. Ok. Laura González. Buenas noches, profe, el miércoles. León Andrés. León Andrés, el lunes. López Sandra Patricia. ¿Qué bien? López Luisa. López Luisa. Martín Luis David. El lunes, profe. Buenas noches. Okay. Martínez Diana Manolia. Buenas noches, profesor. Sí. Por ahora el miércoles, profesor. Perdón, Ok. el lunes, discúlpeme. Ya te dejé para el miércoles. Martínez Chicón. Buenas noches, profesor. Yo también tengo el mismo inconveniente. Puedo asistir lunes y miércoles, pero también habrá lunes y miércoles que no puedo asistir. Bueno, te dejo para el miércoles. Martínez Bueno. Martínez Sandra. Hola, profe, buenas noches. Para el miércoles, por favor. Medina Jennifer. Profe, buenas noches. Quisiera saber si se puede lunes y miércoles. Te programo para el miércoles, pero
Si vienes un lunes y se supera el aforo, sabes que tendrías que quedar virtual el lunes, en caso tal. Ok, profe. Molina Jason. Molina Jason. Buenas noches, doctor. Los lunes, por favor. Ok. Gracias. Moncada de Angélica. Buenas noches, los miércoles. Ok. Montaño Jimmy Alexander. Buenas noches, profesor. El miércoles. Ok. Moreno Anderson. Moreno Anderson. Nieto, Zulma Patricia. Doctor, buenas noches. Como le había comentado anteriormente, por el momento ninguno de los 2 días. Ocampo Alfonso. Ocampo. Profe, buenas noches. Yo podría los lunes o los miércoles en caso de que no pueda el lunes y viceversa. Ok, te dejo para el miércoles. Osorio Víctor. Buenas noches, profesor. Los miércoles. Ok. Osa Andrés Eduardo. Profesor, buenas noches para el día lunes, por favor. Ok, Barra Jenny Carolina. Sí, le puede preguntar, por favor, que sí, un momento. Peña José Osvaldo. Buenas noches, doctor. Para el miércoles. Ok, Pérez Juan Alejandro. ¿Videos? ¿Hay una cámara? Profesor, buenas noches. Lunes y miércoles con opción de no poder ir uno de los 2 días. Te dejo para el miércoles. Pineda Jodinson. Buenas noches, profesor, el lunes. Ok. Pinto María Margarita. Pinto María Margarita. Pinto no está. Piña Javier. Profesor, buenas noches. Es que el compañero Javier no tiene, le está fallando el micrófono y me manifestó que el día miércoles. Ok. Profe Carolina Parra escribió que ningún día. Ok, y María Margarita. ¿Están en curso? Quintero Jonathan. Doctor, buenas noches. Estoy validando temas, pero pues por tema de su lista el miércoles. Gracias. Ramírez María Valentina. Buenas noches, doctor, el miércoles. Ramírez Luis Felipe. Ramírez Luis Felipe. ¿No está? Rico Samir. Samir Alexander. Profe, buenas noches. Para el miércoles, por favor. Rincón Rosa Angélica. Buenas noches, profesor. No, en el momento no asistiré por preexistencia. Sandra Patricia. Rodríguez Sandra. Rodríguez Alejandro. Profe, buenas noches. Los lunes, por ahora no asisto porque tengo un problema gripal. Ok, Rojas Kevin. Profesor, muy buenas noches. No voy a asistir porque tengo horarios laborales. Rosso José Miguel. Rosso José Miguel. Ruge Ortiz Carolina. Buenas noches, doctor. Día miércoles. Okay. Ruiz Rubén Darío. Buenas noches, doctor. El día miércoles. Ok, Sánchez Rubén. Sánchez Rubén. Ninguno de los 2 días, doctor. Sánchez Angie Marcela. Sánchez Angie. Sandoval Nicolás. Sandoval. Serrano Henry. Henry Alejandro Serrano. Henry Alejandro Santos.
Solano Yair. Presente, profe. El lunes. Suárez Cristian Mauricio. Buenas noches, doctor. Por el momento no, ninguno de los 2 días. Ok. Suárez Heidi Alexandra. Buenas noches, doctor. Ninguno de los 2 días. Trillos Ever. Buenas noches, doctor. Para el miércoles. Vallejo Angélica. Buenas noches, profe. Es que para unos lunes y unos miércoles y así. Vallejo Florenia. Es el jueves. El miércoles será. Vargas Edward. Vargas Edward. Buenas noches, miércoles. Vargas Karen. Profe, buenas noches, los miércoles. Vargas Lisset. Doctor, buenas noches. Ninguno de los 2 días. Vesga Felipe. Felipe. Ok. Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Doctor, Profe, no nos llamó a lista. Profe, Algunos no aparecemos. profesor no nos llamó a lista. Profe, yo no estoy en lista. Arenas. Y Julie Marcelo Méndez. Buenas noches, Liliana Buchaibe. Bueno, mañana O si se levanta la mano, doctor. mañana lo agrego. Bueno. Profe, en el chat está escrito el nombre.